El enunciado de este problema empieza con un triángulo ABC, cuyos ángulos miden 70, 60 y 50 grados. Después nos hablan de que tenemos K, que es el punto medio del lado BC, L, que es el punto medio del lado AC. Lo siguiente que dice el enunciado es que la recta perpendicular a BC que pasa por el punto K, que ahora voy a dibujar, la recta perpendicular a BC que pasa por el punto K, perpendicular, corta al lado AC en un punto que se llama M. Y después hay más cosas en el enunciado, pero vamos a detenernos en este momento a ver qué cosas podemos sacar ya con esta primera construcción, ¿sí? La recta perpendicular a un segmento, en este caso BC, que pasa por su punto medio, se llama la mediatriz del segmento. Y la mediatriz del segmento tiene una propiedad que es que todos los puntos que están sobre esa línea recta están a la misma distancia de los extremos del segmento. En este caso, por ejemplo, M es un punto que está sobre la mediatriz y lo que eso nos permite deducir es que si nosotros conectamos M con B, este segmento MB mide lo mismo que el segmento MC. Eso va a pasar siempre que tengamos una mediatriz. Si no, otra manera de ver lo mismo es observar los dos triángulos BKM y MKC. Esos dos triángulos son rectángulos, tienen un ángulo de 90 grados en K y tienen exactamente los mismos catetos, porque BK mide lo mismo que KC, dado que K era el punto medio del lado BC, y el otro cateto, que es MK, los dos lo comparten. Entonces, por el teorema de Pitágoras, si dos triángulos rectángulos tienen los mismos catetos, las hipotenusas, que en este caso van a ser BM y MC, son iguales. Sea con un argumento o con el otro, hemos justificado que BM es igual a MC, es decir, que se formó un triángulo isósceles. Ahora que tenemos un triángulo isósceles, lo que podemos ver es que el ángulo de acá, este ángulo que sería el MBC, mide lo mismo que el ángulo MCB, es decir, 50 grados. Voy a marcar eso en la figura, voy a borrar este de 60 y voy a marcar que este mide 50 y por lo tanto el otro pedacito que queda acá va a tener que medir 10, porque sabíamos que en total el ángulo B medía 60 grados. Ahora sí, completemos la figura del enunciado. Lo siguiente que nos dicen es que la recta perpendicular a AC que pasa por L corta al lado BC en el punto N. Y acá lo que hay que darse cuenta es que estamos en la misma situación que antes. Otra vez, esta recta perpendicular a AC que pasa por su punto medio es la mediatriz del segmento AC. Por lo tanto, por el mismo argumento que dimos antes, sabemos que si unimos A con N, este triángulo que se forma ANC es isósceles con los lados AN y NC iguales. Entonces vamos a marcar que este ángulo mide 50, este de acá que sería el NAC, y por lo tanto el pedacito que sobra, como el triángulo tenía un ángulo de 70 grados acá, va a medir 20 grados. Una cosa más que podemos sacar ya en este punto de la solución es que si el triángulo BKM tiene un ángulo recto acá y un ángulo de 50 grados, podemos sacar el tercer ángulo que falta, que sería el BMK. Ese ángulo va a medir 40 grados porque junto con los otros dos de 50 y 90 tiene que sumar 180. Por exactamente el mismo motivo, en el triángulo ANL tenemos este ángulo de 40 grados, porque tenemos ya un ángulo de 90 y un ángulo de 50. ¿Cómo termina el enunciado del problema? Me dicen, el punto donde se cortan NL y MK se llama O, el punto de intersección de AN con BM se llama P, y nos piden calcular los ángulos del cuadrilátero MONP, que está acá. Recién ahora terminamos de dibujar toda la figura, pero ya tenemos una gran parte del problema hecha, porque dos de los ángulos del cuadrilátero que nos están pidiendo, nosotros justificamos antes que miden 40 grados. Gracias a que teníamos esas mediatrices, que hacía que se formen triángulos isósceles, pudimos calcular estos ángulos de 50 que nos llevaron a deducir estos dos ángulos de 40.
Entonces ahora lo único que falta es calcular los otros dos ángulos de ese cuadrilátero, que son los que están en O y en P. Podemos, por ejemplo, decir que el ángulo MPN, que es uno de los que necesitamos calcular, es opuesto por el vértice con el ángulo APB. Y por lo tanto son iguales, porque siempre dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Pero el ángulo APB es algo que podemos calcular, porque está en un triángulo del cual ya sabemos que tiene un ángulo de 20 grados y un ángulo de 10 grados. Entonces, podemos deducir que APB es lo mismo que a 180 grados restarle 10 y restarle 20. Y eso da 150. Como el ángulo APB midió 150 grados, este que es opuesto por el vértice también mide 150 grados. Recuerden que en las pruebas, ¿no?, todas estas deducciones que yo estoy diciendo ahora hablando tienen que estar justificadas, ¿sí? Todo esto de este ángulo sé que es igual por tal motivo, este es opuesto por el vértice, entonces son iguales, eso tiene que ser parte de lo que escriban, que no queden solamente los ángulos marcados en la figura sin saber cómo los pudieron deducir. Por último, nos falta averiguar el ángulo en O, el ángulo MON. Pero esto es fácil porque de los 4 ángulos del cuadrilátero ya conocemos 3 y sabemos que siempre la suma de los 4 ángulos de un cuadrilátero da 360 grados. Entonces simplemente podemos hacer 360 menos 40, 150 y 40 y eso nos da 130 grados, que es el último ángulo del cuadrilátero que nos faltaba averiguar.